gentileza de ponerse de pie y vamos por favor a recibir a nuestro pastor que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre, amados hermanos, que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a un jueves más de doctrina y también saludamos a todos los que nos ven por la televisión cristiana y también a todos los que nos ven por las páginas web y también por el Facebook Live. Sean todos muy bienvenidos a este jueves de doctrina y tengan la gentileza de abrir el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 53. El Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Y sean todos bienvenidos al ministerio de restauración a las naciones, al canal de teología bíblica. Antes de leer la palabra de Dios, tengan la gentileza de acompañarme a orar a Dios. Padre Santo, Padre amado, Señor Jehová Dios eterno, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, esta noche, Dios mío, queremos pedirle por favor que nos permita ministrar su palabra. Queremos pedirle por favor, Dios mío, que nos abra el entendimiento para poder entender el corazón de la teología de la cristología. Abra nuestros ojos espirituales para poder mirar a su Hijo, el Señor Jesús. Abra nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz de su Hijo, el Señor Jesucristo. Padre amado, que estás en el cielo, gracias por el libro de los libros, por el libro por antonomasia, la Santa Escritura, su Biblia. Gracias, Dios mío, por el Espíritu Santo, el autor e inspirador de la Biblia, y el pastor de la iglesia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Dios del cielo, por el amor que nos tiene. Y también queremos orarle a usted por todos los que nos ven por la televisión cristiana y también por las redes sociales. Te pido por los enfermos, Padre, por aquellos enfermos, Dios mío, que están en sus camas postrados, por los doctores y las enfermeras que los cuidan también. Te pido que esta palabra les llene el corazón, les llene su alma, traiga refrigerio espiritual. Padre eterno, muchas gracias. Y todo lo que hagamos sea para su gloria. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Por favor, el profeta Isaías, capítulo 53, del 1 al 7. Y levantamos todos la mano derecha para leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Si por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Palabra de Dios. Tomen asiento, queridos hermanos y damas y caballeros. Amados hermanos y damas y caballeros, muchas gracias por asistir. Nos encontramos en la parte número 4 de toda una serie de lecciones que son 60 lecciones y también 60 videos que estamos grabando en nuestras páginas web y también para bendecir a otros sobre la extraordinaria teología de la cristología. Estamos estudiando la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Y a esta lección número 3 vamos a explicar cosas elementales que todo cristiano, que todo seguidor del Señor Jesucristo, que todo amante de la Biblia y discípulo del Señor Jesús debe de conocer. Por ejemplo, ¿qué es Mesías? ¿Qué es Cristo? Y esto es muy importante. Un Mesías, dos aspectos y dos venidas. Vuelvo a decir, un Mesías, mira qué interesante, dos aspectos, dos venidas. Y a esta lección número 3, parte 4, que ya están ya en nuestras páginas web, que la primera lección es la introducción a la teología de la cristología. A esta lección le he titulado Un Mesías y dos venidas a Jerusalén. Un Mesías y dos venidas a Jerusalén. Como son enseñanzas teológicas y que estamos en vivo en el canal de teología por la televisión, entonces es muy importante educar al pueblo de nuestro Señor Jesús. Y para eso quiero hablar un poco sobre el título del profeta Isaías. Hemos leído Isaías 53, al cual lleva el título El siervo sufriente. Isaías, este libro se deriva su título del autor cuyo nombre quiere decir Jehová es salvación. Y es semejante a los nombres de Josué, Eliseo y Jesús. Isaías, el profeta Isaías, un libro escrito aproximadamente hace 2700 años, Isaías es citado directamente en el Nuevo Testamento más de 75 veces, muchas más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, y mencionado por su mismo nombre más de 20 veces. Por lo tanto, damas y caballeros, el Nuevo Testamento confirma la canonicidad, la veracidad del libro del profeta Isaías. Isaías, el hijo de Amós, ministro de Jerusalén y sus alrededores, como un profeta judá durante los reinados de 4 reyes de Judá.
llamando Usías, llamado Azarías, Jotam, Acaz y Ezequías. Evidentemente, el profeta Isaías venía de una familia de cierto rango, lo que como que se le llama hoy en día, en esta división de clases que el mundo ahora lo expresa, Isaías era de una familia de clase media alta, porque tuvo un acceso fácil, Isaías, al rey, y cercanía a un sacerdote. Isaías era casado y tenía 2 hijos que llevaban nombres simbólicos. Por ejemplo, uno de ellos era Ser Hasú, que significa una remanente regresará. Y el segundo hijo del profeta Isaías era Maher Salal Asbaz, y significa apurándose al botín, corriendo a la presa. Esos eran los significados de los nombres hebreos que el profeta Isaías había impuesto a sus 2 hijos. Cuando fue llamado por Dios a profetizar en el año de la muerte del rey Usías, él respondió con prontitud gustosa, aunque sabía desde el principio que su ministerio como profeta sería de advertencia y exhortación. Pero mira lo que les digo, sin traer fruto. Él sabía la clase de ministerio que tenía, pero también sabía que iba a ser un ministerio sin fruto. Amados hermanos, vamos a continuar con la lección número 3, la parte A de la lección número 3, pero la parte cuarta en nuestras páginas web. Y como les dije, hemos titulado a esta hermosa enseñanza de la teología de la cristología, un Mesías y 2 venidas a Jerusalén. Sobre todo para todos aquellos que nos están viendo en vivo por el Facebook Live y también por la televisión cristiana y que se están incorporando recién. Mira qué interesante. Vamos a explicar desde el principio, paso a paso, y en primer lugar quiero comenzar explicando las palabras griegas y la palabra hebrea al castellano. La palabra Mesías, la palabra Cristo, que son palabras que los cristianos utilizamos frecuentemente. En el hebreo, de lo cual fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra Mesías es la palabra Mashiach. Mashiach. Como se traduce en castellano, como se usa en el castellano. Mesías. Pero en el hebreo es Mashiach. En el castellano se le da la palabra, mira qué interesante, el ungido. La palabra Mashiach, la palabra hebrea, la palabra Mesías, es la palabra en la lengua española, el ungido. Pero también nosotros, que utilizamos la palabra Mesías, en castellano decimos el ungido. Ahora, en el griego es la palabra Christos. En el griego es la palabra Christos. La palabra Christos, Cristo, significa también el ungido. Vuelvo a repetirlo para todos aquellos que están apuntando, que son discípulos del Señor Jesús. En el hebreo es Mashiach y en el griego es Christos o Christos, que es el ungido. El ungido, el que lleva el crisma, mira, el ungido, el que lleva el crisma, el que lleva el aceite de la unción. ¿Qué significa esta palabra, damas y caballeros, el ungido? Permítame, por favor, explicarles desde el principio.
En la antigüedad se ungía, por ejemplo, la Biblia, la historia de Israel, nos los cuenta. La Biblia de los Hebreos, el Antiguo Testamento, nos cuenta que se ungía sobre un sacerdote, se ungía sobre un profeta o sobre un rey. En el acto de su iniciación de su ministerio, se derramaba sobre su cabeza de la persona un óleo con aceite puro, un óleo o un aceite sagrado, un aceite consagrado a Dios. Era un aceite, déjeme decirles, muy especial para el momento. Era un aceite que se rociaba al sacerdote, al profeta, al rey, mira qué interesante, o al sumo sacerdote, un aceite aromático, un aceite exclusivo. Y a quienes ungía, vamos a repetirlo, al sumo sacerdote, se ungía al sacerdote, se ungía al profeta y se ungía muchas veces a un rey. Ahora, la enciclopedia Holman comenta, la expresión griega para Mesías es Christos. El número de concordancia que ellos mencionan en el Dr. Strong es 5547. Sigue el comentario Holman. El nombre Cristo es un título que significa el ungido. La palabra griega Christos, que es la traducción de la palabra hebrea Mesías, Mashiach. Escúcheme bien, ambas provienen de verbos que significa ungir con aceite sagrado. Por lo tanto, como título, ambos significan el ungido. Y miren lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 1, tengan la gentileza, versículo 41, y a todos los que nos ven por la televisión cristiana y también por el Facebook Live, los invitamos a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 41. Y dice la palabra de Dios: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. En hebreo es Mashiach, que traducido es, en griego es el Christos, que es Cristo. Mira qué lindo es aprender la teología de la cristología con la dirección del pastor de la iglesia. ¿Quién es el pastor de la iglesia? La tercera persona de la trina deidad, el glorioso Espíritu Santo, el que nos lleva a tener una interpretación correcta, una interpretación sana. Amén. Ahora, déjenme hablar una parte de teología de este versículo de Juan capítulo 1, versículo 41. El término Mesías, vuelvo a recalcarlo, es una transliteración, mira, de un adverbio hebreo o arameo que significa el ungido. Esto es muy importante nosotros recordarlo. Y se deriva de un verbo que significa ungir y corresponde a una acción que forma parte de la consagración de una persona a un oficio o a una función especial. Esa es la teología sobre el versículo que hemos leído en el Evangelio de Juan. En el Antiguo Testamento, sigue comentando la enciclopedia Holman, el término Mesías se usaba para los profetas. Lo pueden buscar ustedes después en Primera de Reyes, capítulo 19, 16. También sobre los sacerdotes. Levíticos, capítulo 4,
y sobre los reyes. Primera de Samuel, capítulo 24. Ahora, todos estos fueron ungidos con aceite, símbolo que indicaba que todos habían sido escogidos por Dios para sus respectivos cargos. Sin embargo, damas y caballeros, el ungido preeminente sería el Mesías prometido. No estamos hablando ya sobre esos reyes, aquellos profetas, sacerdotes o sumos sacerdotes, sino que el ungido preeminente iba a ser el Mesías de Israel, puesto que él sería el ungido por el Espíritu de Dios. Mira, el único que iba a ser profeta, iba a ser sacerdote e iba a ser rey definitivo. Y eso lo podemos encontrar posteriormente en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Hasta aquí el comentario de la enciclopedia Holberg. En Levítico 8, amados hermanos, Aarón fue ungido como sumo sacerdote de Israel, y sus hijos también como sacerdotes. Además, Primera de Samuel, podemos ir por favor al Antiguo Testamento, al libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Sean todos bienvenidos al canal de Teología Bíblica. Todos los que se están incorporando por la televisión o las redes sociales, sean bienvenidos. A ver, mi hermana Yasmín, amén, lee el versículo 1 del capítulo 10 de Primera de Samuel. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mira qué lindo. Tomando entonces Samuel, un profeta, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? O sea, Jehová es el que unge para ser ministro. El hombre no puede ungir a otro hombre. Es Jehová, el Dios creador de los cielos y de la tierra, quien da el llamado y la unción para ser un sacerdote, un ministro de su palabra. Cualquiera puede cargar una Biblia y decirse sin humillar a nadie que es un ministro de la palabra, pero si no tiene el ungimiento del cielo, con toda tristeza, porque no queremos despreciar a nadie, solamente son profesionales sin unción. Quiero hablar un poquito sobre la teología de este versículo. Cuando dice este versículo 1, te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo, el Señor escogió a Saúl como príncipe de Israel y comunicó su elección mediante la unción en privado efectuada por el profeta Samuel, lo que significaba su separación para el servicio de Dios. Quiero decirles algo, queridos hermanos. Saúl fue el primer rey de Israel. Y cuando Dios te unge, te separa para el servicio de Dios. Amén. 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 Cuando dice su pueblo, mira qué lindo. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. Es lo que habla el Antiguo Testamento, lo que los judíos le llaman el Tanaj. Pero déjame decirle algo, este pueblo de Israel ahorita está a todo dar en las primeras planas de CNN,
de las revistas Time, Newsweek, del comercio. Israel es nombrado ahorita latentemente por las guerras en Cisjordania. Israel es nombrado latentemente porque recientemente el señor John Donald Trump, presidente norteamericano, y el señor presidente de Guatemala están apoyando el traslado de la embajada norteamericana. ¿A dónde? A Jerusalén. Por lo tanto, damas y caballeros, se quiere originar una fuerte guerra entre los árabes contra Israel y entre los árabes a Norteamérica. Israel es la nación más nombrada, y es algo que los diplomáticos no pueden entender porque no conocen la Biblia, no conocen al Señor Jesucristo y no practican la palabra de Dios. Pero todo lo que pasa a Israel está escrito en la Biblia. Las profecías de Israel, aún de estos tiempos, están dentro de las escrituras sagradas. Y no debemos de olvidar, damas y caballeros, llamados hermanos que nos están aquí en el mundo entero escuchando, que Israel es el reloj profético de la iglesia del Señor Jesús. Y yo les digo algo, el año que viene Israel va a cumplir 70 años de nacida. Una generación, como habla la Biblia. 7, múltiplos de 7, número perfecto del Dios del cielo. No hay que tener miedo a nada, porque ya viene el arrebatamiento de la iglesia. Y nadie te hará frente. Nadie. Hay que ser perseguidos espiritualmente hablando por el nombre de aquel que murió, resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Vamos, hermanos, cuando dice este versículo su pueblo, también está diciendo o su heredad. Mira qué lindo. La heredad era la nación de Dios, Israel, en el sentido de que la nación le pertenecía a Dios de una manera peculiar. Por eso la Biblia, Dios le llama a Israel la niña de sus ojos. Y cuando estuvieron frente al Mar Rojo y atrás del faraón, yo te hago una pregunta: ¿estaban escalando o no? ¿Y tuvieron miedo o no? ¿Tuvieron temor? ¿Y qué hizo Dios en el momento oportuno? Cruzaron. Y cuando cruzaron, ellos clavaron su bandera y llegaron en victoria. No tengan temor, confíen en el Señor. Amén. Ahora, Samuel, el profeta, ungió a Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Quiero hacerles recordar un poquito la historia. Damas y caballeros, Saúl, el primer rey de Israel, perseguía a David, al pequeño David, al más pequeño. Era un joven, lo perseguía a David, a cual tenía el llamado y la unción para ser el segundo rey de Israel. Y David tuvo la oportunidad más de una vez de agredir al rey Saúl, pero nunca lo hizo. ¿Y sabes por qué? Mira el sometimiento a Dios de David, el respeto, damas y caballeros, y la reverencia y el temor que David tenía a Dios y a su ungido. Porque David, a pesar que lo perseguía David le dijo: tú eres el ungido
ungido de Jehová. Por eso dice, de hacer tal cosa contra mi Señor, le está diciendo, ¿cómo yo voy a hacer tal cosa contra el rey Saúl? El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice, si él es el ungido de Dios. Dejo expresar un poco sobre la teología de este versículo. El ungido de Jehová. David reconocía que el Señor mismo había puesto a Saúl como rey. Él lo reconocía, el ungido de Jehová. Mira qué interesante. Así, el juicio y la eliminación de Saúl no podía hacerse por David, sino por Dios mismo. Porque David no puso la unción en Saúl, sino fue Dios. Y nadie puede quitar la unción de un llamado a un hombre que Dios escoge para su ministerio. Amén. Samuel el profeta, Samuel el juez, ungió a David por rey de Israel, el segundo rey de Israel y el rey más grande entre los hombres. Un rey mortal, porque el rey de reyes, el rey Jesús, es el rey inmortal. Aquel que se puso el título Hijo de David. ¿Por qué se llamó Hijo de David? Porque venía del esperma, del linaje, de la generación de David. Miren lo que dice, tenga la gentileza, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a hablar sobre la teología, por favor, de este versículo. Lo ungió en medio de sus hermanos. La primera unción de David tiene lugar delante de su familia. Lo ungió delante de sus hermanos. ¿En dónde lo ungió Samuel? En su casa. La segunda unción sería delante de la asamblea de su tribu de Judá. Y su tercera unción tendría lugar delante de la nación de Israel. Tres unciones, tres ungimientos para David. El primer ungimiento delante de su familia. El segundo ungimiento delante de la asamblea de la tribu de Judá. Y el tercer ungimiento sería, mira qué interesante, delante de la nación de Israel. Samuel fue a Belén, recordemos la historia, y estuvo con Isaí. Isaí es el padre de David, y le dijo que él venía a ungir por orden del Dios del cielo a uno de sus hijos. E Isaí sacó a todos sus hijos corpulentos, seguramente los más engreídos, los más aniñados, los más hermosos. De repente sacó a aquellos que llamaban la atención dentro de la familia de Isaí y los sacaba, pero ninguno de ellos era el ungido de Jehová. Mira qué interesante. Y cuando Dios le habló a Samuel, porque estaba con una incertidumbre Samuel. ¿Cuál era su incertidumbre? Que todos aquellos de aspecto impactante, ninguno era
el escogido por Jehová, sino el más pequeño, el vil, el menospreciado, el aquellos que los hermanos muchas veces lo avergüenzan y la sociedad también. Aquel pequeño que estaba en el bosque peleando con osos y leones. Y Dios le dice, mira, no te fijes por la apariencia. No te fijes, Samuel, por sus ojos claros ni oscuros, ni por su pelo, ni el color de su piel. No fijes tu apariencia. Pero entre todos los hijos de Isaí, el más pequeño es el que yo voy a ungir como rey de Israel. Samuel ungió en aquella oportunidad a David para ser rey de Israel. Un dato interesante, muy interesante, es que Elías, el profeta, ungió a Eliseo para que sea profeta y para que sea su sucesor de Elías. Después del profeta Elías, vino el profeta Eliseo. Y Dios le ordenó a Elías, su profeta, que ungiera a Eliseo como profeta y como sucesor. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para ser profeta en tu lugar. Ahora, cuando leemos este versículo, hablemos de teología en este versículo, el nombre Abel-Mehola es una ciudad, es la ciudad de Eliseo. Y esta ciudad, damas y caballeros, llamados hermanos, estaba en el valle del Jordán, a 16 kilómetros al sur de Bet-San-Nun, en la heredad de la tribu de Manasés. Cuando nosotros leemos la historia de Israel, vemos muchos ungidos. Además, desde los escritos de Moisés, por los profetas y los salmos, se vino anunciando la venida del Mesías, el Mashiach en hebreo, que significa el ungido. Hubieron varios ungidos, pero iba a venir solamente el ungido de Jehová, llamado el Mesías. Este ungido de Jehová sería el perfecto enviado por Dios. Sería el perfecto profeta impecable. Sería el perfecto rey para siempre. Y sería el perfecto sumo sacerdote impecable. El ungido, damas y caballeros, el Mashiach, el Mesías de Israel. Mira, Hamashiach en el hebreo, Jocristos, el Cristos en el griego, el Mesías, el Cristo en nuestro castellano. Él iba a ser el capacitado para aquella función destinada por Dios. Él iba a ser el idóneo, el honrado, el que tenía la honra de serlo. Este Mesías, el ungido, iba a ser el distinguido, el capacitado plenamente para las funciones destinadas por Dios como Mesías de Israel. Esto es el fundamento, damas y caballeros, de la teología de la cristología. Hago la pregunta: ¿por qué Mesías? ¿Por qué Cristo? La respuesta es: porque Él era el ungido de Jehová, el Mesías de Israel. Por siglos, los judíos han esperado al Mesías. Pasó el tiempo y llegó el tiempo de los evangelios. Llegó el tiempo
del Señor Jesucristo. Y quiero tratar en este momento el enfocar el pensamiento judío histórico. En primer lugar, el pensamiento clásico judío de la historia judía del Antiguo Testamento enfocaba la espera del Mesías. Estos judíos del Antiguo Testamento tenían marcado pasajes mesiánicos. Tenían también ciertas opiniones y ciertas reflexiones. Voy a hablarle de los pensamientos clásicos judíos antes del Señor Jesucristo. Para eso hay que involucrarnos dentro de la historia judaica del Antiguo Testamento. Déjeme decirle que debido al fuerte contraste, la imagen del siervo sufriente de Isaías 53 y la imagen del Mesías rey, del Mesías majestuoso, mira qué interesante, de Isaías 11, Isaías 9, es un contraste. No pierdan la línea de la interpretación. Esto es muy importante en la profecía bíblica. Isaías 53 habla de un Mesías sufriente. Isaías 11, Isaías 9 habla de un Mesías triunfante, ya no de un Mesías sufriente. Sígueme con precisión. Es un contraste de imagen. La imagen de Isaías 53, donde relata el siervo sufriente, es la imagen de lo que leímos: el Mesías despreciado, el Mesías desechado, el Mesías vituperado, el Mesías llevado a ser crucificado a un matadero. Isaías 53. Y el otro aspecto, la otra imagen, mira qué interesante, de este Mesías o siervo sufriente, es el Mesías o el siervo rey, el Mesías majestuoso, el Mesías triunfante que reinará en toda gloria. Ante este fuerte contraste, algunos judíos en la antigüedad, antes de nuestro Señor Jesucristo, llegaron a pensar que vendrían dos Mesías. Mira qué interesante. Ellos llegaron a pensar que uno sería el Mesías sufriente e identificaron a ese Mesías sufriente en Isaías 53. Y a ellos, mira cómo le llamaron en el hebreo a ese Mesías sufriente: Mashiach ben José, que significa el Mesías hijo de José en el hebreo. En otras palabras, hubieron una fuerte cantidad de judíos en el Antiguo Testamento, antes de que viniera el Señor Jesucristo, que cuando leían Isaías 53 y leían Isaías 9, 11 y 9 en los capítulos, creían que venían dos Mesías, porque no entendían que el Mesías sufriente iba a ser el Mesías triunfante. Entonces al Mesías sufriente del capítulo 53, escúchame bien, le llamaron en el hebreo Mashiach ben José, el Mesías, el hijo de José. Y este sería el Mesías que sufriría. Este sería el Mesías rechazado. Este sería el Mesías que moriría. Pero también estos mismos judíos veían a otro Mesías y le pusieron de nombre Mashiach ben David. Este sería el Mesías hijo de David. Y este segundo Mesías, para este grupo de judíos, sería el gran conquistador y el rey de justicia. Ellos, cuando miraban las escrituras del Antiguo Testamento, pensaban que eran así.
y les digo que algunos rabinos llegaron a aventurar la idea, que el primer Mesías, otros rabinos, otros judíos pero rabinos, decían, aventurando la idea en el aire, que el primer Mesías moriría en batallas y el segundo Mesías, 40 días después, resucitaría y resucitaría al pueblo que moriría en batalla. Hubieron especulaciones dentro de los judíos. Este era uno de los pensamientos judíos dentro de la historia del Antiguo Testamento. Las Escrituras nos enseñan muy claro que el Mesías vino y en su primera venida fue el Mesías sufriente de Isaías 53, el siervo sufriente. Pero en su segunda venida, la teología de la escatología nos enseña que su segunda venida será el león de la tribu de Judá. En su primera venida, él vino como siervo sufriente, él vino como cordero, él vino como manso, no tenía reino, es más, no tenía ni casa ni a dónde recostar su hermosa cabeza del Maestro Divino. El Maestro Divino, en su ministerio más glorioso, 3 años y medio aproximadamente, caminando por las polvorientas tierras de Israel, no tenía como las zorras que tenían cuevas, él no tenía casa. Pero dice la Biblia que este mismo siervo sufriente, cuando venga por segunda vez, viene a implantar su reino milenial y viene a ser el Rey de Reyes. Por lo tanto, él ya no viene como siervo sufriente, sino como viene como Rey triunfante. Un aplauso. Déjeme decirle algo, hermanos, porque esto es importante. Es lo importante de salir por la televisión, para educar, para enseñar. Hay unos rabinos modernos de hoy, en este siglo XXI, hay rabinos modernos y tratan estos rabinos modernos de esconder esas ideas del primer pensamiento judío. ¿Se acuerdan que ellos pensaban que venían 2 Mesías? Ellos tratan de esconder, los rabinos de hoy en día, un grupo, no todos, mira qué interesante, del que Mesías sufriente de Isaías 53, ellos dicen no es el hijo de José. Los judíos modernos tratan de ocultar que el Señor Jesús sea el Mesías. Han hecho o hacen 3 procedimientos. El primer procedimiento de los judíos modernos, vendrían, dicen ellos, y vendrá como rey victorioso y libertador. Entonces, este grupo del primer procedimiento de los rabinos modernos están negando al siervo sufriente. Estos judíos modernos, en este primer procedimiento, ya no quieren escuchar, tampoco quieren enseñar al Mesías sufriente, que es la otra cara de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesús. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? La pasión de Cristo. El siervo sufriente profetizado 700 años antes de que viniera a la tierra por el profeta Isaías. Ellos no quieren escuchar eso, estos rabinos modernos, ni tampoco quieren enseñar. Este grupo de judíos modernos dice que el Mesías vendrá muy pronto y lo están esperando ahorita en Israel, pero será solamente un solo Mesías y será victorioso. El segundo Mesías, el segundo, mejor dicho, procedimiento de estos rabinos judíos y también de judíos modernos es que han sacado a Isaías 53 de las Escrituras. Los han sacado de la lectura de la Escritura pública. Lo han sacado de la Escritura familiar.
porque los judíos leen la Torá. Lo han sacado también de las escrituras litúrgicas. Y el tercer procedimiento de estos rabinos modernos y judíos modernos es que al ver a Isaías 53, o si le preguntan sobre Isaías 53, ellos explican a esa persona que el sufriente de Isaías 53 es el pueblo de Israel. Hermanos, y no es así. Cuando nosotros, damas y caballeros, leemos Isaías 53, dice que fue llevado al matadero por su pueblo. Entonces contradice totalmente lo que dice el tercer procedimiento de los rabinos modernos. Mira qué interesante. Nos preguntamos, miren esto para estar terminando, esto es hermoso. ¿Qué hizo Dios ante todo esto? ¿Qué hizo el Dios omnisciente que antes de la fundación de los cielos y de la tierra ya sabía que estos rabinos modernos iban a sacar 3 procedimientos y querían tapar con un dedo el sol? El Dios de todo conocimiento guardó una escritura completa del profeta Isaías en la cueva de Qumran. Desde el primer siglo de los días de Juan Bautista o los primeros días de nuestro Señor Jesús, el Dios Todopoderoso sacó todo el libro del profeta Isaías y lo guardó, lo escondió en las cuevas del Qumran, en las orillas del Mar Muerto. Pasó los años, la confusión y la distorsión siguió. Estos rabinos modernos, y en el año 1950 Dios permitió que salga a la luz lo que él había guardado en las cuevas de Qumran, y Dios lo sacó y lo puso en la vitrina del Museo del Libro en la ciudad de Jerusalén, en el estado de Israel. Usted viaja a Israel, mira qué interesante, y si usted lee hebreo, usted se va a dar cuenta que es exacto lo que dice el libro de Isaías con lo que nosotros tenemos. Se encuentra muy bien conservado. Y déjeme decirle algo, eso que Dios hizo es para dar un gran testimonio a Israel y para las naciones. Eso da una fuerte autenticidad a las santas escrituras, a la Biblia. Porque la Biblia, damas y caballeros, es la palabra de Dios. Amén. Usted no puede comparar la Biblia con el libro religioso del Tripitaka. Ni usted puede comparar la Biblia con el libro mormón, ni con las revistas de la secta de los testigos de los sábados, ni con los libros de los Vedas. La Biblia es el único libro que es inspirado por el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Y cuando Dios saca a la luz en ese año la escritura, escúcheme bien, del profeta Isaías, escondido en las orillas del Mar Muerto, ¿sabes para qué fue? Para que en estos tiempos sean avergonzados aquellos rabinos modernos, aquellos judíos que contradicen al siervo sufriente como el Mesías enviado por Dios, y a todos aquellos como la secta de los testigos de Jehová, como todos aquellos del libro mormón, o aquellas religiones sectarias que contradicen a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y damas y caballeros,
pues es un honor poder estar delante de ustedes. Muchas gracias por haber asistido y participado al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Sean todos muy bendecidos a través de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar a Dios. Padre Santo, Padre amado, Señor Jehová Dios eterno, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, esta noche, Dios del cielo, su palabra ha sido predicada y enseñada conforme a la doctrina de la cristología. Gracias, Padre, por todos mis hermanos preciosos aquí en el templo y también en otros lugares del mundo entero. Gracias, Dios mío, por todas las damas y caballeros que han estado en la audiencia. Padre, muchas gracias por su amor y bondad. Gracias, Señor, por el honor y la oportunidad que usted nos da de conocer cada día más la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Y gracias por la Biblia, el libro de los libros. Que Dios bendiga su palabra. Denle un fuerte aplauso.